Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales presentado por mí, Andrés Felipe Rojas Cabanzo. Vamos a hablar en este caso de Leopoldo II de Bélgica. Vale, en este contexto recuerden que estamos hablando de lo que es el periodo de imperialismo y colonialismo, y ustedes tenían como actividad buscar un poco de las prácticas violentas que habían generado estas personas durante sus procesos de colonización en diferentes partes del mundo. En este caso vamos a hablar de el emperador francés o el rey francés, el rey belga, Leopoldo II, y el genocidio que se llevó en el Congo, ¿vale? El Congo belga. Entonces hablamos del índice, un poco lo que sería una introducción corta sobre quién es, ubicación del Congo belga, reparto de África, Leopoldo II, quién fue, Henry Morton Stanley, el explorador del Congo, y el genocidio que se presentó. Muy bien. Esta introducción es un poco larga, pero pues es concretamente de lo que vamos a hablar. Nos dice que durante la segunda mitad del siglo XIX, Europa buscaba nuevas vías comerciales y explotaba territorios aún sin conocer. O sea, estaba buscando generar la explotación de recursos naturales en continentes que no habían sido explorados. Caso: India, Francia y Sudamérica. Si bien la costa de África ya era un territorio explorado, el interior del continente seguía siendo una incógnita. En este contexto, el Reino de Bélgica era un estado industrial próspero que rechazaba el colonialismo, pero que buscaron específicamente eh, llegar al punto de lo que era una potencia colonial. Y es así que Leopoldo II le pide al explorador Henry Morton Stanley, que volvía a Europa en esos momentos, que navegara el río Congo y viera cuáles eran los países o las zonas más fructíferas para extraer recursos naturales. Y así bien, empieza el nacimiento del Congo, un país que durante muchos años no fue una colonia belga, sino propiedad como tal del rey Leopoldo II. Eso era lo más irónico, que no era propiedad de un país, no era una colonia de Bélgica, sino este señor era el dueño. Y Henry Morton Stanley le ayudó investigando y explorando esas zonas para dar como tal fin a lo que sería, o dar inicio, perdón, a lo que sería el genocidio del Congo belga. Esta es la ubicación, recuerden, queda en África. Este es el mapa político del Congo belga en esos momentos, y este es un mapa un poco más eh, dinámico, didáctico, para entender lo que era el Congo belga y las diferentes tribus y sus recursos. Ahora bien, ¿qué fue el reparto de África? Se le conoce también como Scramble of Africa, la división, el desmembramiento de África, la repartición de África, que es precisamente una solución que presenta Otto von Bismarck de Alemania para que las 12 potencias coloniales más importantes del momento se repartieran en el continente africano y no tuvieran problemas. Y es así que todos los países, Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Italia, Alemania, entre otros, se empiezan a dividir el continente. Si ustedes se dan cuenta, Francia con los países del norte, Reino Unido con algunos de acá de parte del noroccidente y el sur, Bélgica con el Congo, España con esta zona de lo que es el Cabo, de la parte nororiental, Italia con algunas colonias y Alemania también, ¿vale? Y muy pocos estados independientes bajo la protección de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tengan en cuenta eso. Nos dice que a pesar de que en el reparto de África ningún estado salió totalmente conforme porque querían más, sí se dejó como, bueno, calmémonos, veamos a ver qué tal nos va con esta división. El río Níger y el río Congo son lugares donde se puede transitar sin ningún problema porque literalmente eso era territorio francés y nadie podía venir a entrar porque era una colonia. Recuerden ese punto. Entonces, solo el río Congo y el río Níger eran puntos comunes para todos los países. Ahora hablemos de Leopoldo II, que fue precisamente el emperador y dueño de esta partecita, de este Congo belga que ustedes ven acá. Entonces el señor es el soberano, fundador y único propietario del Estado Libre del Congo desde el 85 hasta el 1908. Fue un proyecto privado encabezado por él mismo y contrató a Henry Morton Stanley, como les decía antes, para reclamar el Congo y explorarlo. Este señor fue Henry Morton Stanley,
un explorador al que se le atribuyen también muchas prácticas violentas, racistas en contra de la población del Congo y que es uno de los artífices de decirle a Leopoldo II, sí, es un país con bastantes recursos, con bastante gente que puede trabajar en estas minas, en la extracción de marfil, en la extracción de caucho y encargado también de contratar precisamente mercenarios y tropas para llevar y obligar a las personas o si no mutilarlas y matarlas. ¿Qué es lo que vamos a ver? El genocidio en el Congo belga. Entonces, el genocidio congoleño se refiere a una serie de bien documentadas atrocidades. ¿Por quiénes? ¿O quiénes documentaban estas atrocidades? Los misioneros católicos. Fueron cometidas en el periodo comprendido entre el 85 y 1908, precisamente cuando Leopoldo II es dueño y señor del Congo. Y en ese momento tienen que tener en cuenta que era una colonia bajo el dominio personal del rey. Estas atrocidades a veces eran referidas colectivamente por los contemporáneos europeos como los horreros del Congo y estaban particularmente asociadas con las políticas laborales. ¿Políticas laborales de qué sentido? Que si tú no trabajabas te iban a cortar la muñeca, te iban a cortar una extremidad y por eso la mayoría de personas que ustedes ven en las fotos en esta zona tienen literalmente perdida una o dos extremidades porque no trabajaban o no cumplían con las cuotas diarias de trabajo. Entonces la magnitud de la caída de la población que afectó por ese genocidio fue entre 10 a 15 millones. Tienen que tener en cuenta que mataron más de 10 millones de personas en el Congo. ¿Por qué? Por no trabajar, matarlas de hambre, porque no las alimentaban bien, por los trabajos forzados, entre otras. Y eso se le atribuye a quien, a Leopoldo II, que precisamente era el dueño y señor del Congo, y en vez de dar buenas garantías para las personas, prefirió condenarlas, esclavizarlas y asesinarlas. Ahora bien, para que entiendan un poco más de este contexto, de lo que es el genocidio belga, hay un artículo muy importante que quiero que lean, lo lean muy a fondo y reflexionen acerca precisamente de ese artículo y escriban en una cuartilla la opinión sobre este suceso desde su ámbito personal. ¿Cómo creen que este suceso marcó al mundo? ¿Por qué creen que es importante analizarlo? ¿Por qué sería necesario entender que estos emperadores, esos grandes señores y reyes que hoy en día tienen estatuas incluso en las plazas principales, también fueron personas que generaron prácticas violentas en contra de población, ¿vale? De la población nativa de algunos continentes? Como el caso de Leopoldo II, que tiene una estatua precisamente en Bélgica honrando su figura de emperador, y en realidad fue un genocida que asesinó millones de personas. No él mismo, claramente, pero por sus órdenes, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias chicos y recuerden hacer la actividad.